Hola, buenas. Voy a hacer un breve video, o no sé si tan breve, pero yo creo que sí, acerca de un libro de Chesterton, de Gilbert Keith Chesterton, G.K. Chesterton, quien es un escritor, filósofo, pensador inglés, británico, eh, que ha sido uno de los más importantes de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que comenzó como periodista, pero que poco a poco fue ampliando su rango de cosas en los que se movía, fue novelista, pero sobre todo un gran ensayista, que incluso en el mundo hispano yo creo que es más reconocido incluso que en el propio mundo anglosajón. Él fue una persona atea en su juventud, luego posteriormente pasó a la fila de la High Church, de la iglesia anglicana, de la alta iglesia anglicana, que es relativamente parecida a la católica, y finalmente terminó convirtiéndose al catolicismo. Y un poco este libro del que quiero hablar, que se llama Ortodoxia, habla un poco acerca de ese proceso, a pesar de que este libro fue escrito antes de, 12 años antes creo, de su conversión al catolicismo. Ya él era un anglicano y poco reformado. Tiene una feroz crítica al mundo moderno y sobre todo a la filosofía moderna y posmoderna. El posmodernismo estaba recién comenzando, digamos, pero sobre todo el modernismo eh, tiene una crítica que es feroz, a la vez sutil y a la vez muy graciosa. Es un tipo que gozaba mucho la vida, se le notaba en lo que escribía. Ortodoxia es un libro que es un bálsamo para el alma, para la gente que no cree en nada, ni lista, o que tiene problemas para conectar con el mundo externo, digamos, con el mundo intelectual. Es un libro indicado, perfecto, preciso, precioso, lleno de analogías increíbles, cargado de buen humor. Eh, es un libro larguísimo, pero que no se hace pesado. Yo lo leí en relativamente poco tiempo. Así que ese es un libro que definitivamente recomiendo. Él es un conservador, de todas maneras un conservador, pero también tiene posturas bien originales. Por lo tanto no es un conservador propiamente tal, sino que más bien se le define como tradicionalista. Y mucho más cuando va encontrando su beta católica, ¿no es cierto? Él habla de que la Iglesia Católica es la única institución que ha estado más de 2000 años pensando en el pensar, y que todos los problemas, todas las disyuntivas, todas las cosas, ellos ya las han resuelto, digamos. Y que él, de manera particular y personal, desde que comenzó su camino siendo un ateo, va descubriendo estas cosas poco a poco, y en un momento se da cuenta que todas estas cosas ya las habían develado, digamos, los católicos durante 2000 años, ¿no es cierto?, de pensar en el mundo, de pensar en las cosas, de pensar cómo tiene que funcionar una sociedad. Él incluso llega a proponer una especie de economía distributista, ¿no es cierto?, que es una mezcla entre socialismo y capitalismo, pero bueno, respetando la propiedad privada, pero tendiendo hacia la distribución. Y finalmente él se da cuenta también que la Iglesia Católica había hecho algo muy parecido a eso, que era la doctrina social de la Iglesia, específicamente la Rerum Novarum, que me parece que es de 1900 por ahí, 1901-2, y que, bueno, eran cosas que él venía madurando, que él venía pensando, y bueno, se da cuenta que esto ya estaba ahí, que la misma iglesia había tocado y tomado justamente esos mismos términos, esos mismos temas. Y por supuesto, en materia filosófica es alguien muy heredero de Santo Tomás de Aquino y de Aristóteles, y que con dos libros, uno es Ortodoxia, el que estoy hablando ahora, y otro es, no recuerdo exactamente el nombre, pero son dos de los libros más importantes para la conversión. Cualquier persona que sea un ateo, pero que crea en los valores del cristianismo, puede leer ese tipo de libros, y han sido los más efectivos para convertir. Convirtió a un montón de gente de la intelectualidad inglesa de principios del siglo XX, y T.S. Eliot, un montón de grandes escritores. Eh, y prácticamente la mayor parte de la intelectualidad inglesa de principios del siglo XX fue convertida en parte por inspiración, ¿no es cierto?, de Gilbert Keith Chesterton. Chesterton es un pensador que no es tan aclamado a veces por la derecha, porque es un tipo que, como digo, no es tan procapitalista, no es procapitalista.
tiene algunos temas ahí con alguna gente a la que no le gusta por eso, pero es un gran pensador conservador, es un tipo muy inteligente, muy lúdico, muy entretenido. Yo había conocido antes a Jorge Luis Borges, antes que a Chesterton, y Borges, además de citarlo mucho, en el fondo yo creo que Borges se apropia no como copia, sino que de una forma como que se introduce en la metafísica de Chesterton y la hace suya, y muchas de las cosas que uno ve en Borges ya las había escrito antes Chesterton, y sin duda se puede decir que hay un puente ahí, que el gran, no sé si mentor, no sé si maestro, pero una de las grandes inspiraciones de Jorge Luis Borges justamente es Gilbert Keith Chesterton, un gran pensador católico, que ojo, hasta hace poco lo estaban pensando en beatificar la misma Iglesia Católica, porque verdaderamente existe un culto prácticamente hacia Chesterton. Descubrió como nuevas formas de catolicismo o un approach desde el ateísmo a partir de pensamientos racionales, digamos, no de la fe, de cómo ir haciéndose católico en función de la buena vida, en función de las cosas buenas. Fue un gran crítico de los alemanes, de los filósofos alemanes. Hay un momento en el libro Ortodoxia en que habla de que los únicos grandes filósofos para él son los que hablan claro, porque los que enredan las cosas, los que tratan de ponerle, digamos, mucho color a los asuntos que tratan, en el fondo él los trata de cobardes, porque no se atreven a decir claramente sus ideas para que no se note que son ideas o erradas o muy básicas, etcétera. Él habla de que, no sé, Calvino, Marx y Aristóteles son para él grandes pensadores porque además hablan clarito, hablan una cosa que se entiende a la primera, de buena a primera, y que tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con ellos, pero sí puedes entender que son ideas originales, que son ideas que no son tomadas de nadie y que están dando, digamos, un paso hacia adelante en cuanto a una visión de mundo, que en el fondo es la filosofía. Así que eso sería, digamos, lo más interesante. Tiene una crítica feroz a Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche, que era el que estaba más de moda en esa época, eh, porque Nietzsche habla del superhombre, de que está sobre el bien y el mal, de que no conoce la clemencia, etc. No se detiene en la moral. Y Chesterton le dice, bueno, este es un cobarde porque dice que él está sobre el bien y el mal, pero no dice de qué lado está, no dice si está del lado del bien o del mal, porque Chesterton en el fondo, como buen tomista, aristotélico tomista, él busca el bien, busca la felicidad, a diferencia de todos estos posmodernos y toda esta gente que es nihilista o materialista. Chesterton contrapone, digamos, un mundo de felicidad, un mundo de gozo, un mundo donde uno se despierta en la mañana y ve un amanecer bonito, y que eso es la vida, y que eso es la felicidad, y que eso es obra de Dios, y que eso es lo que en el fondo vale la pena vivir por ese tipo de cosas. En el fondo es un gozador de la vida y se contrapone, digamos, a estos tontos solemnes, como él los llama, que son los filósofos que divagan solamente dentro de la, no voy a decirte fantasía, pero de la teoría. Solamente teorizan y se dan vuelta en un círculo que puede ser perfectamente lógico, pero que es enano, que es chiquitito, y él los asimila con los locos. A los locos, a los dementes, con este tipo de filósofos, digamos, tan poco humanistas, tan poco. Porque dice, una cosa es la racionalidad, es en el fondo una cosa que asemeja a los locos con gran parte de los filósofos, porque se han vuelto dentro de su propia lógica, y dentro de esa lógica es perfecta. Y él dice, los paranoicos, qué sé yo, están siempre dentro de esa misma lógica y pueden justificar y justificarse y darse vuelta mil veces, pero en el fondo se están quedando en un círculo muy chiquitito y no ven todo el amplio espectro de todo lo que es el alma humana, de todo lo que es la felicidad, lo que son los sentimientos, de lo que es la experiencia de vida, que en el fondo eso es la verdadera sabiduría, y que eso no está dentro de la lógica, no está dentro de la lógica ni de lo que uno puede cranear ni pensar, y que en el fondo quien está sujeto de esa lógica es un loco o un equivocado. Así que esa es la visión de mundo de Gilbert Keith Chesterton, que es, como digo, un gran polemista. Además fue un gran polemista, pero muy respetuoso. Él tenía grandes polémicas, por ejemplo, con Bernard Shaw, un escritor inglés de tinte socialista. Sin embargo, se lleva muy bien a nivel personal, tenía una excelente camaradería con él, así que era, en el fondo,
Chesterton fue un tipo muy respetado por todos en Inglaterra, a pesar de que tenía ideas bien particulares. No nos olvidemos que recién en 1832 el catolicismo deja de estar proscrito en Inglaterra. O sea, están todas las religiones permitidas menos el catolicismo hasta 1832. Y él se convierte menos de un siglo después. O sea, era una cosa bien marginal, bien pequeñita en Inglaterra todavía, y tenía como en el fondo, era un poco ser rebelde ser católico en Inglaterra en esos años, y él lo juega a la perfección, desde la lógica, pero también desde el amor, desde el conocimiento, desde la tradición. Es también alguien muy cercano al tradicionalismo, y bueno, a pesar de que tuvo algunas polémicas, por ahí lo acusaron de antisemita, qué sé yo, pero él lo explicaba muy perfectamente que no era así. Él solamente consideraba a los judíos como un pueblo aparte y que ojalá tuvieran su país, digamos. No los consideraba igual que todos los otros ingleses, pero en el fondo esto es algo que el tiempo le dio la razón, porque bueno, finalmente se estableció el Estado de Israel, etc. Así que muy interesante, muy esclarecedor, muy sabio, además tiene una erudición tremenda, espectacular, Gilbert Keith Chesterton. Así que les recomiendo a todos el libro Ortodoxia, creo que es de 1908, hay traducción en castellano también, y eso, o sea, un libro definitivo. O sea, si alguien quiere hablar de filosofía, de política, entender lo que es ser conservador, entender lo que es el sentido común, que habla mucho del sentido común además, que lo busque él. Porque es una forma bien inteligente, bien distinta, bien interesante de oponerse a las ideas de la izquierda sin irse por la vía del liberalismo, que como sabemos siempre ha pecado de falta de alma, de falta de épica, no de ética, sino que de épica. No tiene un relato verdadero el liberalismo, todo lo contrario al conservadurismo, por supuesto. Muchas gracias.